Buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar. Disculpen la tardanza, está el internet, la conexión está lento, me demora unos minutos. Ya vamos a empezar la clase de la semana 14. Voy a presentar el tema. Profesor, no se le escucha. Estaba explicando ya está cerrado el micrófono. Ya, empecemos nuevamente. Ya estoy explicando y estaba apagado el micrófono. Entonces, decíamos que el rol y el papel del Estado, ¿no? En el resumen que presentamos, empieza con el concepto de sistema tributario. Entonces, el sistema tributario es el conjunto de instituciones, leyes o normatividad, ¿no? Leyes y principios, ¿no? Instituciones, leyes o normas y principios que permiten asegurar la transferencia de recursos financieros, de dinero, de las personas naturales y de las personas jurídicas que son las empresas. ¿A quién le aportamos esa tributación? Al Estado. Ya, con el fin de que el Estado, que representa a todos los componentes, miembros en el caso del Estado peruano, todos nosotros, todos los peruanos, pueda atender todos los servicios que da, ¿no? A la colectividad, a la comunidad en general, ¿no? Acá se dice para sufragar el gasto público, ¿no? Sea servicios de salud, educación, seguridad, programas sociales, en fin, ¿no? Entonces, tributamos para que el Estado nos alcance esos servicios, ¿no? Bienes, servicios. Ese es el sistema de tributación. Elementos tiene el sistema tributario funciona sobre la base de una política tributaria
y una administración tributaria. La política tributaria es aquellos, digamos, aquellos instrumentos con los que el Estado va a asegurar que aportemos para su sostenimiento, ¿no?, financieramente, ¿ya? ¿Y quién hace la política tributaria? Es un departamento, toda una sección del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Se contrata y participan, por supuesto, los profesionales y especialistas, ¿no?, en este punto, en este tema. Y ellos son los que piensan y toman esas decisiones. Y entonces se establece la política tributaria a partir del Ministerio de Economía y Finanzas. Y la administración tributaria, que es la otra base, ¿no?, el otro elemento, como se ha puesto aquí, del sistema tributario, es el conjunto de instituciones, ¿cierto?, que están dirigidas, pues, también por especialistas, ¿no?, por conocedores del tema tributario. Nos referimos a una superintendencia de administración tributaria, por ejemplo, ¿no?, que recauda, que sanciona también a los que incumplen las leyes o códigos tributarios, que no pagan sus impuestos teniendo que pagarlos, ¿no? O sea, que les alcanza a pagar y no pagan, ¿no? Entonces, ya, digamos, le advierten que trae falta, ¿ya? Entonces, es la administración, pero conjuntamente con SUNAT también se puede incorporar a las municipalidades, ¿no?, que recaudan, también ayudan a recaudar, ¿no? Y habría que adicionar al Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación es el banco que atiende las obligaciones, los pagos que el Estado tiene frente a sus proveedores, a sus trabajadores, las remuneraciones mensuales de todos los trabajadores que laboran en el sector público. Entonces se paga a través del Banco de la Nación con su tarjeta de débito cuando hay depositan. ¿Ya? Entonces todo eso es la administración tributaria institucional. Y la política son los que toman decisiones a partir de esta sección que funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, y la normatividad legal que la sostiene, ¿cierto?, que la sostiene, ¿ya? Entonces eso es lo que se explica acá como elemento. Aquí se trata de explicar un poco más la relación de estos elementos, ¿no?, como un círculo virtuoso. Pero lo que habría que decir es que el Estado, uno de sus roles o de sus funciones en materia económica es el redistributivo. Es el redistributivo. El distributivo, ya lo explicamos antes, cuando hablamos de la tercera fase del proceso, distribución, lo hace el mercado de la riqueza, ¿no?, de los ingresos. Pero la redistribución, ¿quién lo lleva a cabo? A través de la política tributaria, el Estado. El Estado. ¿Por qué? Porque obliga a tributar a empresas que tienen buenas ganancias, buenas utilidades, a trabajadores que ganan muy bien también, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es política redistributiva. Eso es lo que le corresponde hacer al Estado. Y al mercado, la política distributiva, la distribución, ¿no? Ya, conceptualmente eso hay que entenderlo de esa manera, ¿ya? Para, digamos, distinguir, ¿no?, ambos actores, o como lo hemos llamado, agentes económicos, ¿no?, tanto a la empresa como al Estado, complementariamente al capital, al trabajo, a los recursos naturales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué resume este círculo virtuoso? En principio, ¿no?, a través de la política tributaria se asegura el financiamiento
¿cierto?, del Estado, de todas sus actividades, ¿no?, del Estado. Y para eso, entonces, el Estado va a traer la política tributaria, normas y administración. Entonces va a obligar a las personas naturales y jurídicas a hacer esa tributación. ¿Cierto? ¿Ya? Acá está la flecha, ¿no? Los tributos van al Estado para sostenerlo financieramente, económicamente, ¿correcto? Entonces, los hogares, nosotros mismos, las familias, cuando vamos a las farmacias, al mercado del distrito, al supermercado, compramos, ¿no?, voucher, boleta, ahí está, IGB, 18 pesos. Gastamos 100 soles por sí. 18 soles le estamos dando en ese momento que pagamos al Estado. ¿Ya? Entonces, eso es diariamente gastamos, compramos y estamos tributando. Tributos van al Estado. ¿Ya? ¿Y qué hace el Estado? El Estado devuelve, ¿no es cierto?, a las familias, a las empresas, servicios públicos, ¿no? Servicios públicos, ¿cómo qué? Como el servicio de educación en colegio público. No se cobra pensión de enseñanza. ¿Por qué? Porque la sostenemos financieramente pagando nuestros tributos, ¿cierto? El servicio público. Ya, atención de salud, seguridad, programas sociales, etcétera, ¿no? Viene también, por supuesto, ¿no? Entonces, para sostener el programa Caliguarma, por ejemplo, alimentación, bueno, a niños de hogares pobres, pobres, pero bien, que alcanzarle a las ollas comunes. Es el último programa que ha creado este gobierno, no, ollas comunes, ¿ya? Pero también hay Caliguarma, hay Juntos, ¿no? Una serie de programas, ¿ya? Entonces, así devuelve, ¿no?, el Estado digamos, a los diferentes miembros de la comunidad, ¿no?, de la nación peruana, ¿no? Pero la sostenemos también financieramente con el pago de nuestros tributos. Ese es el círculo virtuoso. ¿Qué son tributos? El concepto. Aportación obligatoria. ¿Y por qué aportación obligatoria? Porque se crea, ¿no?, por ley. Existe una norma legal que la sostiene, ¿no? Por eso esa aportación obligatoria coercitiva, ¿no?, coercitiva, que obliga a los residentes del país. Residentes es un peruano que vive acá en el Perú, o un extranjero que también vive acá en el Perú, que reside acá, que tiene su familia, su empresa, tal vez, aquí en el Perú, es residente. ¿Ya? Entonces paga el Estado todos los impuestos, ¿no?, establecidos, creados por leyes específicas, con el fin de financiar la actividad del Estado, de los servicios que da el Estado. Comprende tres tipos los tributos son de tres clases, o tres tipos: impuestos, directos e indirectos, contribuciones y tasas o derechos. Tres tipos de tributos, tres clases, ¿no? ¿Qué principios se toman en cuenta para establecer y obligar, ¿no?, a los peruanos a tributar al Estado? Punto uno, principio de legalidad. Entonces, si se crea un impuesto, es por mandato del poder, pues, legislativo, ¿no?, que crea ese impuesto, ¿no? Puede modificarlo, puede anularlo, ¿no?, pero eso lo hace el Congreso, por eso es su labor, ¿no?
¿ya? Legalidad. Uno no paga nada, ni un solo al Estado, si no hay una ley que no lo obligue. No, no hay. Si no hay, no se pinta nada. Tiene que crearse por ley. No confiscatoriedad es otro principio, ¿no? Confiscatoriedad quiere decir que tengo que aportar determinada cantidad de mis ingresos que tengo al Estado. Cuando éste excede esa capacidad en el cual yo puedo contribuir al Estado, se llama confiscatorio, porque me están quitando mucho más de lo que se debiera aportar al Estado. Más del 50, por decir, ¿no? Tributar, dar dinero al Estado en un monto mucho más alto, mayor que el 50% de lo que gano de mi sueldo, ya eso tiene carácter de confiscatoriedad, porque ya tengo menos ingresos para afrontar mis necesidades diarias, y a veces uno tiene familia, ¿no? Entonces, eso no debe darse así. El principio dice no confiscatorio, no pueden quitar más de 50 o más de un salario, por ejemplo, un trabajador como impuesto. No puede ser así, ¿no? Y este principio de no confiscatoriedad tiene relación con este último principio que dice capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva, ¿qué nos dice como principio? Que debe ser proporcional el pago de los tributos, de los impuestos que damos al Estado, de acuerdo a los ingresos que uno tiene como contribuyente. ¿Eso qué significa? Que si yo gano muy poco, no pago impuestos, ¿no? La ley no alcanza, no me obliga a pagar impuestos, porque estoy ganando poco, salario mínimo, por decir, no tributo. Con ese salario no tributo. Si ganara como un congresista, ¿no? Bueno, lógicamente que sí. Entonces, en proporción a los ingresos que tiene el contribuyente, a mayores ingresos, tanto las personas jurídicas deben tributar más al Estado. Pero los que tienen poco ingreso, muy poco ingreso, no tributan nada al Estado, no les corresponde. Bueno, habría que ver también qué tipo de tributo, ¿no? Directo, perdón, qué tipo de impuesto directo. Ahora vamos a explicar. Directo e indirecto, ¿no? Mira, muy bien. Principios, conceptos, ¿no? Aquí están las tres clases que mencionamos de los tributos, ¿no? Impuestos directos, indirectos, contribuciones y tasas, ¿no? Los tres, ¿ya? Y explicamos cada uno de ellos. En principio, ¿qué es un impuesto? Es un tributo, una clase de tributo, y como es un tributo, es un pago obligatorio, coercitivo, porque se obliga por ley, que tenemos que hacer o realizar, con acá las personas naturales residentes en el país a favor del Estado, ¿no? Se pagan el impuesto. No originan una contraprestación directa a favor del contribuyente, de nosotros que pagamos el impuesto, ¿no? Por parte del Estado. Nosotros le damos dinero al Estado, pero el Estado, no por el pago de ese impuesto, no nos, como se dice, atiende en forma particular como se dice, una contraprestación, ¿no? De servicios que nos hagan cuando uno paga impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto va a un fondo, ¿no es cierto?, de recaudación que ya, digamos, uno tiene y lo transfiere al Banco de la Nación. ¿Para qué? Para que el Banco de la Nación pague, ¿no?, a los, cumpla con las obligaciones que tiene el Estado. En primer lugar, con más de 1.600.000 trabajadores que le tienen que pagar sus sueldos, ¿no?, a fin de mes, porque es esa cantidad
Hay trabajadores que hoy por hoy trabajan para el Estado, ¿ya? Por ejemplo, pero no es solo eso, tiene intereses, amortizar, ¿no? Por las deudas que tiene el Estado con sus acreedores, es otro rubro, ¿no? Que hay que atender, bienes para los diversos programas sociales o servicios que hay al Estado, ¿no? Educación, salud, ay, se gasta ahí, ¿no? Para eso. Entonces, la atención es para todo. Cuando el Estado ofrece servicios de salud, no se puede cuidar a nadie, ¿no? A todo. Por eso dice, no original una contrafacción, es decir, para que pague el impuesto se le va a tener, no, educación para todo, ¿no? Tiene una oportunidad de recibir una educación pública, una atención de salud también en el hospital público, ¿no? Dos clases de impuestos, directo e indirecto. ¿Cómo se distingue? ¿Ah? El directo es el impuesto que se aplica a los ingresos de las personas naturales y jurídicas. ¿Ingreso de qué tipo? Salario, por ejemplo, ¿no? Salario. A las utilidades, ganancias, dividendo de empresas, básicamente. ¿Ya? Ese es el impuesto directo. Impuesto a la renta de primera a quinta categoría, el impuesto predial también, o sea, a los dueños de casas, terrenos, y de vehículos, ¿no? Ese es el directo. Se aplican a los ingresos, en primer lugar, y luego a los propietarios de vehículos y de casas, edificios, terrenos, ¿no? El directo. Ahora, el indirecto. El impuesto indirecto se aplica a los bienes, los servicios, y servicios, bienes y servicios, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, el impuesto general a la venta. Por cualquier bien que uno compre, tiene que pagar 18% de impuesto, ¿no? De impuesto general a la venta. Si uno gasta un sol, 18 céntimos es para el Estado. 100 soles, 18 soles. 1000 soles, compra en supermercado, 180 soles. Uno, en ese momento que paga a la caja, IGB, entonces ya le toca al Estado esa cantidad, ¿no? Si de acuerdo al gasto tengo 18% en IGB. En impuesto selectivo al consumo, es a algunos bienes en particular, ¿no? Gasolina, licores y cigarrillos de marca, ¿no? Supuestamente a los que, bueno, más tienen, ¿no? Porque se entiende que tienen vehículos, no gastan en gasolina, consumen exclusividades, ¿no? Eso, por eso el número, ¿no? Impuesto selectivo al consumo. Acá se explica cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a rápidamente resumir las 5 categorías del impuesto a la renta que manda la normatividad legal, ¿cierto? Estamos hablando de impuestos directos. Entonces, el impuesto de renta es impuesto directo, ¿no? Porque se grava a los salarios, se grava a las utilidades de las empresas, ¿no? Y de acuerdo a los sectores, ¿no? Entonces, la renta primera categoría se grava al sector inmobiliario. ¿Por qué en el sector inmobiliario se aplica este impuesto a la renta de primera categoría? Porque se trata de el cobro, ¿cierto? A alquileres arriendos o subarriendos de muebles, perdón, sí, de muebles, ¿no? De muebles. O sea, si uno alquila
producir el vehículo para que otro haga taxi, hay que pagar. ¿Ya? O si alquila su departamento de arrienda, ¿no? O su arrienda, tiene que pagar impuesto a la renta de primera. Entonces, en general, se trata de gravar estas transacciones, estas operaciones en el sector inmobiliario, ¿no? El de la segunda categoría está vinculado al sector financiero, tanto bancario como no bancario y la bolsa de valores. ¿Ya? Se aplica entonces a las utilidades y también se incluye el impuesto que se grava a la ganancia por venta de inmuebles. Por venta de inmuebles. Cuando uno hace una transferencia de propiedad, terrenos, casas, edificios, ¿no? Ya no se aplica impuesto a la venta de primera categoría, no está alquilando, ¿verdad? Sino vendiendo, se aplica el impuesto a la renta de segunda categoría. Venta de transferencia de propiedad. Ahí el municipio cobra el impuesto, pues, ¿no? de Alcábala, ¿no? Muy bien. Luego 20 valores inmobiliarios, acciones, bonos soberanos, a través del mercado de valores, ¿no? Intereses cobran los bancos, ¿no? Por los créditos financieros, regalías, patentes, dividendos, ganancias de las acciones o ganancias si uno invierte fondos mutuos, ¿no? Una serie de activos que se hacen en mercado de valores. Entonces, la segunda categoría es justamente se aplica al sector financiero, todo vinculado al sector financiero, ventas y utilidad, ¿no? ¿Ya? Listo. Ventas de inmuebles, ¿no? Tercera categoría queda, digamos, el pago del impuesto de renta a las utilidades o ganancias de demás tipo de empresas, ya no del banco, de la actividad financiera, ya no, de otro tipo de empresas, ¿no? A las actividades empresariales que realizan en el comercio, importadoras, pues, industrias, las diferentes, empresas, ¿no? Industrias de diferentes sectores, minería, ¿ya? Y a los servicios de igual manera, a las instituciones educativas particulares. Hoy por hoy, hasta ahora me parece que se mantiene una ley de no lucrativo, ¿no? Si declaran que no es lucrativo su colegio particular, no pagan la renta, pues, es parte de su ganancia. Están dejando de tributar, pero ya pues se quedan como ganancias. Aunque eso ya debe eliminarse, porque sí lucran con el servicio educativo, las universidades privadas, los colegios privados, ¿no? Porque las cobros de esas pensiones, algunos son bastante elevados, ¿no? Entonces eso está acá, tercera impuesto a la renta, tercera categoría. ¿Ya? Y en la cuarta, los ingresos, los salarios de trabajadores independientes, ¿ya? Como personas naturales. Estos no son empresas. Trabajadores independientes como personas naturales. Y ahí ya viene, pues, el profesional, ¿no es cierto?, que da asesoría contable, jurídica, médica, ¿no? Puede ser también un artista, un técnico, ¿no? ¿Cierto? Eh, uno que hace taxi. Entonces él mismo ese espacio de trabajo, ¿no? Trabaja de manera independiente, ¿no? También los ingresos de los trabajadores del Estado con contrato CAS también están acá. Contrato CAS.
contratación administrativa de servicios. Cuarta categoría. Impuesto a la renta de cuarta categoría. Ahora, el de quinta se aplica a trabajadores dependientes. ¿En qué sentido? En el sentido que el pago o remuneración que se recibe es de la empresa en el que labora, de los dueños, mejor. Y en el caso que uno labora para el Estado es el Estado, ¿no? El que paga esa obligación, ¿no? Entonces, y que tiene que sobrepasar un nivel, un umbral establecido por la SUNAT. SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, establece, ¿no?, que al año debe ganar más de 7 UIT un trabajador para que recién pueda aplicársele el impuesto de renta de quinta categoría. Es decir, más de la UIT está 4.600, multipliquémoslo por 7, ¿no? Poco más de 29.000 soles mensuales. Anuales. Mensuales un poco más de 2.600, más o menos, 2.600, 700, ¿no? Por ahí, mensual. ¿Ya? Si uno gana más que eso, entonces recién se le comprende la aplicación, les toca pagar el impuesto de renta de quinta categoría. Si gana 7 UITs o menos, está exceptuado, no paga el impuesto de renta de quinta categoría. No está obligado, no le alcanza la ley de tributación, no le alcanza. Si gana 7 UITs o menos, esto en el impuesto a la renta de quinta categoría se establece ese umbral, ese límite, más de 7 UITs. Todo eso acá ha faltado ponerlo, ¿no? Pero ya ustedes en su resumen no agregan eso, ¿no? Porque es parte, ¿no?, del impuesto a la renta de quinta categoría. Más que gana más de 7, a él le toca pagar. A ese trabajador le toca pagar, ¿no? Por ejemplo, un congresista está en 15.600, ¿no?, mensual, y así le corresponde, ¿no? Aparte tiene otros ingresos, ¿no? Muy bien. El impuesto directo, ¿no? Ciertos impuestos a la renta de primera a quinta categoría son impuestos directos. Ahora, otro impuesto directo es el impuesto predial empresarial, que se grava a los propietarios de terreno, de casas. ¿Quién lo grava? ¿Quién nos dice que tiene que pagar? El municipio del distrito donde vivimos nos hace llegar la cartilla de pago de impuestos predial en 2, 3 al año, de acuerdo a la valoración y acabado de la casa, el tamaño también. Eso es directo al propietario. Y lo mismo al propietario de vehículos, de acuerdo al valor, del costo que uno ha pagado, ¿no?, por el vehículo. También le genera, ¿no?, pago impuestos a los vehículos. El municipio, ¿no? Entonces, eso es directo. Porque a los propietarios. Y también a los que venden sus casas, sus terrenos, sus departamentos en la cámara, ¿no? Transferencia de propiedad, ¿ya? Transferencia de propiedad. Todo eso concretamente también el pago de ese impuesto, ¿no?, es de impuesto a la renta de segunda, ¿no?, la transferencia de propiedad. Y a eso es directo. Ahora, el indirecto es el IGB, Impuesto General a la Venta, 18%. De cualquier bien que uno compra, allí va a aparecer en la boleta correspondiente ese monto, ¿no?, 18% que estamos tributando. También se incluye a la prestación de servicios, prestación, dice utilización de servicios, ¿no?, que es el equivalente del país. También cuando va al cine, ¿no?, con toda la familia gastó 100 soles, ya, para entrar, ¿no?,
pues, niños, adultos. Ha gastado 200 soles de entrada, 18% del IGB. Si ha gastado 200, ¿cuánto tiene que pagar? 36 soles, ¿no? Por cada 100 soles es 18 soles. ¿No? Si son 200, son 36 soles de impuestos IGB por ir al cine con toda la familia. ¿Ya? Luego el ICC y ISC, como le decía, son impuestos a bienes exclusivos de marca, de licores y de cigarrillos y de vehículos. El vehículo aparece acá por la gasolina. No es que el vehículo ya es indirecto, ¿no? A los propietarios, pero la gasolina es el que está dentro de este grupo impuesto selectivo al consumo, ¿no? De bebidas de marca, digamos, ¿no? Entonces, esto indirecto porque se aplica a los bienes, en principio. El concepto es eso, el indirecto. En cambio, el impuesto directo se aplica a los ingresos, a las utilidades de empresas, a la propiedad no vehicular y de casas, terrenos, edificios. Es el directo. También el arancel es indirecto, pues se aplica a los bienes que compramos del extranjero, ¿no? Y que lo traemos al país. En la oficina de aduana se genera este cobro, este pago del impuesto de productos importados, ¿no? Que se compran en el extranjero. Entonces es parte de impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque son a los bienes, no a los ingresos, a las utilidades. Eso es directo. Indirectos a los bienes y servicios, 18%. Y heavy, por ejemplo. Y te dan los servicios, 18%. Acá hay ¿cómo se dice? Una publicación que obedece a una reducción de IGB, Impuesto General de Ventas, a 8%, que sí se reduce 10%, porque el 18% es el pago, ¿no? De IGB. ¿Por qué lo ha reducido el pago de estos impuestos a restaurantes, hoteles? Y hasta el 2024 es un decreto ley que ha aprobado el Congreso para relanzar estos sectores vinculados al sector turismo, ¿cierto? Porque fueron golpeados severamente con la pandemia del COVID. Entonces se les esa facilidad que paguen menos de tal manera que puedan, digamos, ofrecer, ¿no? Servicios a mejor. Por eso, como una noticia sale acá. Ahora, el segundo tipo del pago, perdón, el segundo tipo de tributos son las contribuciones. La contribución también es un tributo que se genera con la aprobación de una ley o de un decreto ley, y por eso, ¿no? Se presenta de esa manera como obligación, pago, ¿no? Pero, a diferencia del impuesto, no se hace de carácter, como se dice, coercitivo, sino voluntario. Que queda por ley, sí, pero que no obliga en el sentido de que sí o sí hay que aportar. En la Constitución no es así. El que buenamente quiere contribuir, contribuye. El que no contribuye, pero igualmente puede atenderse y gozar de ese servicio público que con esa contribución se ha terminado o se ofrece, ¿no? A la colectividad, ¿cierto? Como dice acá, para la realización de obras públicas o actividades del Estado. Y acá se pone una serie de instituciones que contribuyen, ¿no? De esa manera a la atención de salud en el caso de seguro
privado, de instituciones de la Oficina Nacional de Pensiones, es en el caso público, ¿no? CENCICO y CENATI para la capacitación de trabajadores en la industria, en el caso de CENCICO, y en otro tipo de actividad de formación técnica, también en el caso de CENATI, adiestramiento del trabajo industrial. Entonces, esto funciona precisamente, ¿no?, a través de una consulta. Y aquí habría que adicionar otro ejemplo, ¿no? Cómo se terminó de construir la Biblioteca Nacional de la sede de Javier Prado, porque la que existe aquí en Abancay ya quedó pequeña, digamos, ¿no? Hubo necesidad de ampliar, construir una nueva sede, ¿no? Pero no le dan presupuesto, no se fija un presupuesto para terminar la construcción. Y a solicitud de su director, ¿no?, o propuesta de su director, el Congreso lo aprobó, pues, esa contribución para la terminación de esta sede de Biblioteca Nacional Javier Prado, aprobando una contribución de un sol. Pero usted dirá, un sol que se va, ¿no?, a terminar, ¿no?, a conseguir ese financiamiento. Pero se logró, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos daban mucho más que ese sol que establecía la contribución, que se crea por ley también, ¿no? Y otros daban mucho más que un sol, pero algunos tal vez no han dado nada, ¿no? Pero igual, hoy que ya se terminó, sirve para todo, porque es un bien público. Esa es la contribución. Las tasas o derechos, a diferencia de los impuestos, que va a un fondo común, no de esos pagos, la tasa de derecho uno paga inmediatamente, el funcionario público que a uno lo atiende le tiene que decir, bueno, ¿qué gestión está haciendo usted? ¿No? ¿Ya pagó o no pagó el derecho? Si ya pagó, ya se le procesa, bueno, por ejemplo, una licencia de funcionamiento de construcción, porque esa persona solicita el fondo particular para él. Entonces el Estado dice, ya tiene su licencia, su negocio para construir, etc. Ya, eso es contraprestación efectiva. En el caso de la tasa de derechos, sí identifica a la persona que paga y le atiende y le resuelve de esa manera el problema, ¿no? Si ustedes quieren postular a San Marcos en universidad pública, ¿no?, y hay un requisito que es que tengan el voucher de pago de postulación a la universidad pública. Es el derecho también. El que no paga no puede postular. El que paga se le atiende el derecho. En ese sentido es, genera prestaciones efectivas, ¿no? Entonces le da luz verde para que postule a una universidad pública. Está sobre derecho. Y para sacar un duplicado de IPN, de igual manera, ¿no?, pagar a Renier, no, perdón, al Banco de la Nación. Y uno ya con ese pago a Renier dice, ya pagué el respectivo, ¿no?, pago por duplicado. Pero Renier lo atiende a uno, ¿no? Tal día está listo tu duplicado, uno va y reclama. No, eso es, como se llama, este impuesto tasa o derecho, porque inmediatamente lo atienden a uno. El otro ejemplo es el arbitrio, que a la municipalidad le pagamos todos los meses gira el pago de arbitrio, luz pública y recojo de residuos sólidos, ¿no?, la basura, ¿no?, en términos comunes, ¿no? Entonces todos los días, a distintas horas del día, el municipio envía los carros recolectores al domicilio, ¿cierto? Y, bueno, ojo, ¿no? Esa es contraprestación directa y efectiva. ¿Por qué? Porque estamos pagando un impuesto, una tasa de derecho, ¿no? Son ejemplos.
Presión tributaria, presión, ¿no? Es esta formulita la presión. Acá se explica. Indicador macroeconómico, ¿no? Porque se refiere a toda la economía del país, el que relaciona recaudación total de impuestos o de tributos, ¿no? Tributos, bueno, los tributos son impuestos, contribuciones, tasas, ¿no? La recaudación de tributos, total de tributos en el numerador, ¿no? Acá se le pone impuestos, pero no está completo. Recaudación total de tributos, numerador, sí debe ir, sobre el PBI total, ¿no? En un año por 100, porque se expresa en términos porcentuales. El presión tributaria, entonces, actual de Perú, tenemos algo próximo a 17%, 16, 17%. Es que va en relación a otros países vecinos, ¿no? La región latinoamericana, porque de todo el promedio de la región de América Latina y América del Sur está en 27, más o menos, por ciento, esa presión. En Perú estamos 10 puntos abajo, 16, 17%. ¿Por qué recaudamos mucho menos que Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador? ¿Por qué tan bajo? Explicamos luego ya. ¿Cómo se mide la presión tributaria? A través de estos dos indicadores, total de recaudación tributaria y PIB, ¿no? Es una ratio, un cociente, por ciento. Ahora, evasión, elusión. ¿Qué es la evasión tributaria? Contrabando. No pagar la obligación del impuesto. Cuando es contrabando no se paga. O sea, se burla la seguridad, el cuidado, ¿no? Y otra forma de evadir el pago de impuestos es lo que acá se pone, no declarando el verdadero monto de ingresos que tiene esa empresa. ¿De cuánto ha producido? ¿De cuánto ingreso tiene? Lo reduce, ¿no? Vendió menos. Y incrementa los gastos, la deducción. De tal manera que cuando hace entonces la presentación al final de año de sus ingresos y gastos, de su estado financiero, dice que ha perdido, no ha tenido utilidades, ¿no? Pero ha modificado, como se dice, ha hecho trampa para no pagar los impuestos. Entonces también hay esa forma, lógicamente ilegal, ¿no? No se trabaja honestamente, ¿no? Pero hay algunas empresas o malos empresarios, entonces pues, y eso es evasión. Y la ilusión es una forma de burlar de no pagar los tributos. ¿Por qué razón? Porque arguyen, ¿no? O toman en cuenta algún dispositivo legal que les permite a ellos querellar al Estado para no pagar puntualmente o finalmente no pagar. Tomando una ley, ¿no? Que, como en el caso de la ley de estabilidad tributaria, por ejemplo, ¿no? Que se creó en el gobierno Fujimori, ¿no? En el primer gobierno de Fujimori, porque se iba a la tercera reelección en 1990. Y en base a esa ley, hay grandes empresas, como Telefónica y otras, que deben millones al Estado, valiéndose a esa ley de estabilidad, ¿no? Que se dio en ese momento para atraer a la inversión, darle cierta facilidad. Pero ya ellos lo han tomado como que ya eso ya se estableció así, digamos, y ya
ya no tienen esa responsabilidad de pagar, ¿no?, al Estado. El Congreso lo debe eliminar, lógico, porque ya no pues son esos primeros momentos de atraerse inversionistas extranjeros, pues ya ha hecho tanta ganancia que ya esa ley, como se dice, ya cumplió su objetivo. Pero en base a eso, no pagan. Deben millones de tributos al Estado, de impuestos. Esa es eso. Entonces eso, ahorita algunas han pagado, pero muy poco. La mayoría de al Estado. Bueno, acá también hay más ejemplos, ¿no? Cómo se da la evasión, cómo se da la evasión. La exoneración también hay, ¿no? Tributaria. Exoneración también hay, ¿ya? La exoneración es la exclusión total o parcial del pago de la obligación tributaria. No parcial en el caso pues, de los restaurantes que hace un momento, ¿no?, aparece una noticia ahí, efectivamente el Congreso aprobó una reducción, ¿no?, de SIGB a estos negocios para incentivar un poco más o recuperar, ¿no?, esos sectores, ¿cierto? Ese es el objetivo de una exoneración, pero a periodo temporal, es decir, no es definitivo. Entonces, por razones de orden público, económico y social, efectivamente, porque la pandemia, la crisis sanitaria del COVID ha golpeado esos sectores, ¿no?, en sus economías, en su actividad, ¿no?, en su financiamiento, en sus ingresos. ¿Ya? Entonces, exoneración, ¿no? Acá está también exonerar IGB a productos básicos, para, como se subió los precios internacionales, acá ya se suben los precios, ¿no? Y para que no suban, el gobierno ya a esos productos ya no les no les ha facultado a cobrar el IGB, les ha exonerado. Ya en ese recibo, en esa boleta, ya no aparece el IGB, ya no, ya exonerado, con el fin de que sus costos, los precios de esos servicios, eso viene bajen, pero las empresas, ¿no?, y los negocios que reciben este subsidio, ¿no?, de esta exoneración del gobierno, el Estado a veces no la sinceran bien, ¿no?, y siguen cobrando lo mismo. Y por lo tanto, pues aprovechan de quedarse ¿no?, para incrementar su ganancia, ¿no?, con esta reducción del IGB, porque el Estado deja de recaudar. Ya. Para finalizar la clase, es una, ¿no?, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es la institución recaudadora del Estado y sancionadora también, ¿ya? Cumple esa función en materia tributaria, ¿no? ¿No? Acá está su función. Primer punto, administrar, procede de recaudación, fiscalización, tributo interno, ¿no? Recaudar y fiscalizar. Controlar y fiscalizar tráfico de mercancías, ¿no?, todas las transacciones a las cuales rige el código tributario, en el sentido de que todos los negocios hoy les ha puesto un plazo de que deben emitir sus recibos electrónicos. ¿Por qué? Porque eso actualmente ya se ha generalizado, ¿no?, digamos, transacciones virtuales y también, lógicamente, el otorgamiento de comprobantes virtuales, boletas electrónicas, en todos los negocios, todo. ¿Ya? Entonces eso es una control electrónica. Desarrollar programas de información, divulgación, capacitación, de que todos los que nos corresponde pagar tributos e impuestos lo hagamos puntualmente.
¿no? Eso es algo así de una sensibilización a todo, ¿no? La gente debe conocer, ¿no? Esas obligaciones que como persona natural jurídica debemos de cumplir, ¿no? Ya. Otro, ejercer acto de coerción necesario para el pago de deuda. Es decir, si el SUNAT sorprende a una empresa ante la denuncia de un cliente de que no le ha entregado su boleta, factura, ¿no? Físico electrónica, lo sanciona con multa. Y si es renuente, cierra el negocio, ¿no? Temporalmente. Y si sigue cayendo en lo mismo, definitivamente, ¿no? Eso es lo que hace SUNAT. Entonces, por eso dice, ejerce acto de coerción, no demanda ante el Tribunal Fiscal. Y si ahí se comprueba todos esos hechos, ¿no? No ha cumplido la empresa, no emite boletas, no los sanciona fuertemente. ¿Ya? Bueno, acá al final es sancionar, ¿no? Quienes contravengan o no cumplan con esas obligaciones, ¿no? Tributarias. Aduaneras. Ahí falta un punto, un presupuesto general de la República. Ya, ya estamos recuperando los minutos iniciales. Disculpen, alumnos, que me demoré porque mi dato está lento, ¿no? Para ingresar. Ya. ¿Qué es el presupuesto general de la República? ¿No? Todos los ingresos, de un lado, y todos los egresos que va a tener el Estado en un periodo anual, ¿no? Se aprueba un año antes o unos meses antes de que entre en ejecución. Se formula ese presupuesto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo está constituido el presupuesto general de la República? En principio, todos los jefes de pliego de todos los, se puede decir, de todos los niveles que comprende el Estado, desde gobiernos locales, regionales, gobierno central y instituciones autónomas, constitucionales, como Contraloría, las instituciones reguladoras, el Poder Judicial, las universidades, sus principales cabezas, o sea, rectores, ministros, ¿no? Formulan su presupuesto. Aquí en el ministro de Economía. El ministro de Economía, especialista en el tema, resume esos, ¿no? Propuestas y ya hace un consolidado de un documento que se llama presupuesto general, lo presenta al Congreso. Los congresistas ahí revisan, ¿no? Hacen ajustes, algunos ajustes más, ya lo acuerdan como ley general de presupuesto o de la República. No, así funciona. Eso máximo tiene que hacerlo hasta agosto. En agosto va a sustentar el ministro de Economía. Hasta el último día de agosto tiene plazo. El ministro de Economía. Y el Congreso demora 2 meses más para el reajuste y en noviembre ya debe aprobar para que se ponga en ejecución ese presupuesto a partir del 1 de enero del siguiente año. ¿Ya? ¿En qué consiste el ingreso fiscal? El rubro de ingresos, ¿no? Todos los ingresos corrientes, ¿no? Todos los tributos que se pagan diariamente por la compra, como ya les he dicho, de algunos bienes que todos los días compramos, no pagan medicamentos, todos los días estamos pagando IGB, ¿no? Por todo lo que compramos diariamente, todos los peruanos, ¿no? Diariamente el Estado está obteniendo ingresos corrientes por IGB, por ejemplo, y otros tributos, ¿no? Del capital, cuando vende el Estado un bien de todos nosotros, ¿no? Una empresa pública, ¿no? Un bien del Estado, ¿ya? Ese es de capital, ¿no? Y transferencias que, bueno, se recibe, ¿no? Una donación, en fin, por parte de algunos países, de empresas privadas del extranjero o del Perú a favor del Estado, transferencia, donación. Y financiamiento, préstamo, que solicite préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, a la banca privada, por parte del Estado peruano,
o emita bonos soberanos, el Estado está diciendo, no, présteme plata, présteme dinero, ¿no? Vende su bono, ya, para financiar tal vez un déficit fiscal, ¿no? Que en determinado año pueda tener, o financiar grandes obras, megaproyectos, ¿no? Para eso se presta, ¿no? Entonces son parte de los ingresos, préstamos, ¿no? Y luego, así como asegura sus ingresos, también estos ingresos, ¿cómo se van a destinar? ¿A qué se van a destinar? ¿Cómo se van a gastar? En gastos corrientes, ¿no? Así como hay ingresos corrientes que todos los días recibe dinero el Estado por tributos, etcétera, también gasta. Tienen que pagar los salarios de más de 1.600.000 trabajadores del sector público. Es un gran gasto, millonario gasto, ¿no? Al mes, cada mes, ¿no? De capital, cuando compra maquinaria al Estado, patrimonios a favor del Estado, ¿ya? Este gasto de capital, ¿no? Servicio de la deuda, tiene que devolver los préstamos que ha obtenido, amortizar y pagar los intereses al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Club de París, que son bancos privados extranjeros, a los que han comprado bonos soberanos, a ellos hay que pagarle intereses, ¿no? Por esos préstamos que ha recibido. Y reserva de contingencia, ¿no? Con manejo del Estado. ¿Ya? Eso uno hace un balance, ¿no? Tanto recibir ingresos, tanto gasto. Lo ideal es mantener el equilibrio, ¿no? Déficit fiscal cero, ¿ya? Entonces tengo 1.000 millones de ingresos de fiscales, gasto los 1.000 millones, ¿no? No tengo déficit fiscal cero, equilibrio. Eso es no lo que debe suceder, pero a veces el Estado, por el reclamo de trabajadores, ¿no? Piden eliminación del CAS y otros derechos, el Estado gasta más de lo que ingresa. Ahí surgen más en déficit fiscal, ¿no? Entonces eso es lo que habría que tener en cuenta también cómo se financia, ¿no? Y el Congreso autoriza adicionalmente a lo que acuerda, a lo que es la ley de presupuesto público, se adiciona. En el caso se proyecte algún mayor gasto que ingreso, la forma de financiarlo, ese déficit, como con la emisión de nuevos bonos soberanos. Sí, lanzamiento de bonos soberanos a través del mercado de valores. Y así se resuelve el problema del déficit. ¿Ya? Estos son los claves de la clase. 1A, 2C, 3B, 4D, 5C, 6B, 7A, 8B, 9B, 10. Gracias por su atención. Buenas tardes con todos. Buen fin de semana. Prepararse para, se ha suspendido, he leído ahí un comunicado de PRI a Marcos, el tercer examen, ¿no? De que está proyectado para este domingo. Ya deben anunciar qué fecha será. Pero igual hay que estar mentalizados y seguir preparándose. Bien, ¿ya? De tal manera que se asegure, digamos, una buena nota, ¿no? Que le permita, entonces, acceder al ingreso directo, ¿cierto? Todavía falta el tercero y el cuarto examen, ¿no? Entonces, todavía pueden ustedes lograr ese ingreso directo. Entonces, simplemente organizarse bien y estar bien preparados para sacar una nota máxima, ¿no? Top, la máxima nota. Y entonces mejora todo en general, ponderado, ¿no? Gracias y buenas tardes, ¿no? Gracias a la señorita tutora, también porque ella nos espera 30 minutos para la grabación correspondiente y subirlo, ¿no? A la plataforma. Ya. Entonces, buenas tardes nuevamente, hasta la próxima clase.